Hola, mi nombre es Carlos Andrés Quesada Masache, estudiante de la carrera de Psicología, segundo nivel. Hoy, 7 de noviembre de 2025, les hablaré de la unidad 1 y de la unidad 2 acerca de las teorías principales de los enfoques psicológicos. Sin más, comencemos. Historia de la psicología. Hola a todos, bienvenidos a este viaje extraordinario a través de la historia de una de las ciencias más fascinantes de la psicología. ¿Alguna vez se han preguntado cómo hemos llegado a entender la mente humana? ¿Por qué pensamos como pensamos? ¿Qué nos hace comportarnos de cierta manera? Hoy exploraremos cómo la psicología evolucionó desde estudiar simples sensaciones hasta adentrarse en los rincones más profundos del inconsciente, y cómo finalmente se convirtió en la ciencia rigurosa que conocemos hoy. Prepárense para un recorrido que cambiará su forma de ver y verse a sí mismos. Comencemos. Capítulo 1. Los pioneros. Nacimiento de una ciencia. Nuestra historia comienza en 1879, en la ciudad alemana de Leipzig. Aquí, Wilhelm Wundt establece el primer laboratorio de psicología experimental, marcando el nacimiento formal de la psicología como ciencia independiente. ¿Qué estudiaba Wundt? Wundt se centraba en la estructura de la mente consciente. Imaginen a voluntarios sentados en laboratorios describiendo meticulosamente sus experiencias ante diferentes estímulos. Esta técnica se llamaba introspección experimental controlada. Wundt identificó 3 elementos básicos de la conciencia: las sensaciones, que es la información de los sentidos; los sentimientos, que son los componentes emocionales; las imágenes, que son representaciones mentales. Pero este enfoque, conocido como estructuralismo, tenía un problema fundamental: era tremendamente subjetivo. Dependía completamente de la capacidad de las personas para describir sus experiencias internas, y los resultados variaban enormemente entre individuos. Esto nos lleva naturalmente a nuestra siguiente parada: el funcionalismo. Mientras Wundt analizaba la estructura de la mente en Alemania, al otro lado del océano, en Estados Unidos, William James proponía una pregunta radicalmente diferente. En lugar de preguntarse ¿en qué consiste la mente?, él se preguntaba ¿para qué sirve la mente? James, en su obra monumental Principles of Psychology de 1890, describía la conciencia no como elementos estáticos, sino como un flujo continuo, un río de pensamientos en constante cambio. Para los funcionalistas, la mente era un instrumento de adaptación al medio ambiente. John Dewey, otro proponiente funcionalista, llevó estas ideas al campo educativo, desarrollando métodos de aprendizaje activo que revolucionaron la enseñanza. Pero la historia se complica aún más. Mientras esto ocurría en América, en Europa, Frank Brentano desarrollaba la psicología del acto. Brentano criticaba tanto a estructuralistas como a funcionalistas por ignorar un aspecto fundamental: la intencionalidad. ¿Qué es la intencionalidad? Es la cualidad de los actos mentales de estar dirigidos hacia algo. Cuando amamos, amamos a alguien. Cuando recordamos, recordamos algo. Cuando deseamos, deseamos un objeto. La mente es esencialmente activa y propositiva.
Esta idea, aunque menos conocida, influenció profundamente el desarrollo posterior de la psicología humanista, la fenomenología e incluso la filosofía contemporánea. Y no podemos cerrar este capítulo sin mencionar un visionario ruso, Lev Vygotsky. En la década de 1920 propuso el enfoque histórico-cultural, que cambiaría para siempre nuestra comprensión del aprendizaje. Vygotsky introdujo conceptos revolucionarios como la zona de desarrollo próximo. A esta la distinguía entre lo que un niño puede hacer solo y lo que puede lograr con la guía de un adulto o un compañero más capaz. Las herramientas psicológicas, el lenguaje, la escritura, los símbolos que medían el pensamiento, la internalización, el proceso mediante el cual las interacciones sociales se transformaban en procesos psicológicos internos. Para Vygotsky, el aprendizaje social procede al desarrollo individual, una idea que hasta el día de hoy sigue transformando aulas en todo el mundo. En el capítulo 2 veremos las profundidades del inconsciente. Mientras algunos exploraban las ciencias, en la Viena de finales del siglo XIX, un médico neurólogo comenzaba una revolución que cambiaría para siempre la comprensión de la mente humana: Sigmund Freud. Freud nos introdujo al mundo del inconsciente, proponiendo que gran parte de nuestra vida mental ocurre fuera de nuestra conciencia. Su modelo de la personalidad nos presenta tres protagonistas en constante conflicto: el ello, nuestro componente primitivo, impulsando por el principio del placer, buscando satisfacción inmediata. El yo, el mediador realista, que negocia entre los deseos del ello y las demandas de la realidad. Y el superyo, nuestra conciencia moral internalizada, representando los valores sociales y parentales. Pero, ¿cómo accedemos a este inconsciente? Bueno, a esta pregunta Freud desarrolló técnicas innovadoras: la asociación libre, donde los pacientes decían todo lo que venía a su mente sin censura; el análisis de los sueños, que consideraba el camino real hacia el inconsciente; la interpretación de actos fallidos, esos lapsus linguae y olvidos que revelan conflictos ocultos. Freud también propuso la polémica teoría de las etapas psicosexuales, sugiriendo que los conflictos no resueltos en cada etapa, ya sea oral, anal, fálica, latencia y genital, marcan nuestra personalidad adulta. Sin embargo, como toda revolución en el psicoanálisis generó disidencias. Carl Gustav Jung, inicialmente discípulo más prometedor de Freud, se preparó para desarrollar su psicología analítica. Jung introdujo conceptos fascinantes como el inconsciente colectivo, que es una capa profunda de la psique que contiene experiencias universales de la humanidad; los arquetipos, imágenes primordiales como la persona, que es la máscara social, como la sombra, lo que reprimimos, el ánima o el animus, lo femenino o masculino en nosotros. Mientras tanto, Alfred Adler desarrollaba la psicología individual, enfocándose en el sentimiento de inferioridad como el motor del desarrollo humano, la búsqueda de la superioridad como una fuerza motivadora fundamental y el interés social como marcador de salud mental. En el siglo XX, nuevas voces enriquecieron el panorama psicodinámico. Karen Horney desafió las ideas freudianas sobre la psicología femenina y destacó el papel crucial de los factores culturales de los trastornos psicológicos. Identificó tres tendencias neuróticas: moverse hacia arriba, mover hacia arriba a la gente, que es complacer; moverse contra la gente, que es agredir; y moverse lejos de la gente, que es aislar. Finalmente, Erich Fromm
fusionó psicoanálisis con filosofía social, explorando las necesidades existenciales humanas, tanto en las relaciones, en la trascendencia y en la identidad, el miedo a la libertad y las formas de escape de esta, las características sociales, las productivas como las improductivas. Estas disidencias demostraron que el legado freudiano era lo suficientemente rico como para generar múltiples desarrollos. La revolución conductista en el capítulo 3. El siglo XX trajo consigo una relación radical contra la subjetividad de las primeras escuelas psicológicas. Nace el conductismo como una premisa simple pero poderosa. Si no se puede ver y medir, no se puede estudiar científicamente. John B. Watson, en su manifiesto de 1913, declaró que la psicología debería abandonar el estudio de la conciencia y centrarse exclusivamente en la conducta observable. El experimento más famoso de Watson con el pequeño Albert demostró cómo el condicionamiento clásico podía crear fobias, asociando una rata blanca con un estímulo neutro, con un ruido fuerte y un estímulo incondicionado. El niño desarrolló miedo hacia la rata y hacia otros objetos similares. Pero el conductismo alcanzó su máxima expresión con B.F. Skinner. Skinner llevó el conductismo a nuevos niveles con el condicionamiento operante. Mientras el condicionamiento clásico se centraba en respuestas involuntarias, el condicionamiento operante explicaba conductas voluntarias mediante el refuerzo positivo, que era añadir algo placentero para aumentar una conducta, el refuerzo negativo, que era quitar algo desagradable para aumentar una conducta, el castigo, que era añadir algo desagradable para disminuir una conducta, y la extinción, que era eliminar el refuerzo para que una conducta desaparezca. Skinner desarrolló conceptos como el moldeamiento por aproximaciones sucesivas, reforzar conductas cada vez más cercanas a la deseada, y demostró aplicaciones prácticas en educación, en terapia y en modificación de la conducta. Sin embargo, el conductismo tenía limitaciones significativas. No podía explicar adecuadamente el aprendizaje por observación, la adquisición del lenguaje, la creatividad humana, ni tampoco podía explicar los procesos cognitivos complejos. Estas limitaciones prepararon el escenario para la siguiente gran revolución de la psicología. En el capítulo 4 veremos la mente como computadora, el cognitivismo. En la década de 1950, las computadoras comenzaban a transformar el mundo. La psicología experimentaba su propia revolución digital. Aquí nace el cognitivismo en esta época de 1950, como una metáfora poderosa. La mente como una computadora que procesa información. ¿Pero qué estudian los cognitivistas? Se centran en procesos mentales como la atención y percepción, como la memoria y el olvido, el pensamiento y el razonamiento, la resolución de problemas. George Millet, con su famoso estudio sobre el número mágico 7 más menos 2, demostró los límites de nuestra memoria a corto plazo, abriendo nuevas líneas de investigación. Mientras tanto, en la lingüística, Noam Chomsky asestaba un golpe mortal al conductivismo con su crítica a Skinner. Chomsky argumentó que los niños generan oraciones nunca antes escuchadas. La creatividad lingüística no puede explicarse por un simple condicionamiento.
Existe una gramática universal innata en todos los seres humanos. Las teorías del procesamiento de información florecieron, proponiendo modelos detallados de cómo codificamos la información sensorial, también de cómo almacenamos recuerdos en diferentes sistemas, como la memoria sensorial, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Cómo recuperamos información cuando la necesitamos. Posteriormente, el conexionismo emergió como una alternativa, proponiendo que la mente opera como una red neuronal que procesa información en paralelo, no secuencialmente. Pero no todo era computación y procesamiento de información. Paralelamente, Jean Piaget estudiaba cómo los niños construyen activamente su comprensión del mundo a través de esquemas mentales, asimilación, que es la incorporación de nueva información a esquemas existentes, a la acomodación, que es modificar esquemas para agregar nueva información. Y la psicología de Gestalt nos recordaba que el todo es más que la suma de sus partes, estudiando también cómo percibimos totalidades organizadas y patrones significativos. Bueno, hemos llegado al final y daremos una pequeña conclusión y un legado actual. Hemos recorrido un camino extraordinario desde los laboratorios de introspección de Wundt hasta las sofisticadas teorías de procesamiento de información. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda de todo este desarrollo histórico? En primer lugar, ninguna de estas teorías ha desaparecido completamente. Más bien, se han integrado y se han transformado, y algunas de estas hasta se han fusionado. Como por ejemplo, la teoría cognitivo-conductual, que combina principios conductuales con técnicas conductivas. Las neurociencias estudian las bases biológicos de procesos antes solo inferidos. La psicología positiva retoma temas humanistas sobre el potencial humano. Las terapias contextuales, como la terapia de aceptación y compromiso, integran mindfulness y conciencia conductual. Cada teoría histórica nos ha dejado legados valiosos. Del estructuralismo aprendimos la importancia de la observación sistemática. Del psicoanálisis, la comprensión de que gran parte de nuestra vida mental es inconsciente. Nos da mucho que pensar. El conductismo, que son métodos objetivos para modificar la conducta. Del cognitivismo, que son herramientas para entender y mejorar nuestros procesos mentales. La pregunta que les dejo es, ¿con qué teorías se identifican más? ¿Creen que somos principalmente producto de nuestras experiencias, como el conductismo, o de nuestros pensamientos, como el cognitivismo, o de fuerzas inconscientes, como el psicoanálisis? La belleza de la psicología es que probablemente todas tienen algo de verdad y juntas nos ayudan a entender la complejidad y maravillosa que es la mente humana. Generate by AI.
Generate by AI.